sección que es el libro de Samuel, el libro de Crónicas, el libro de Reyes. Ahí está el primer libro de Samuel, capítulo 15, una expresión que quisiéramos nosotros saltarnos en la Biblia. Pero ¿cuántos saben que Dios nos confronta con la verdad para cambiarnos? ¿Verdad que sí? Diga, Dios me habla con la verdad porque me ama. Y la verdad de Dios me cambia. Bueno, ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, les quiero invitar a leer el verso 22 y 23. Son las palabras de Dios a través de un profeta llamado Samuel a un rey. El rey es el rey Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Este rey había recibido instrucciones precisas de qué quería Dios que él hiciera en una batalla contra una nación enemiga. Y esta es la exhortación, las palabras que Dios le envía al rey Saúl a través del profeta. Verso 22 y 23. Samuel le dijo: ¿se complace Dios tanto en los sacrificios, en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras que él ha hablado? Ciertamente el obedecer, ¿el qué? ¿El qué? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es que por más sacrificios, por más cosas que tú hagas como para sustituir la obediencia, no hay sustituto para la obediencia. La obediencia agrada a Dios más que un esfuerzo extra o 5 esfuerzos. Y dice el verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Como pecado de qué? Habla de brujería, de hechicería, de adivinación. Y dice la Biblia, no Felipe del Castillo, ni trigo y miel, Dios en su palabra, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación, la necedad, por cuanto tú, ya se lo dice Dios al rey Saúl, tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy quiero hablarles de la rebelión. ¿De qué quiero hablarles? No vamos a preguntar aquí en este auditorio quién es rebelde y quién no. No. Todos somos rebeldes. Hay que preguntar quién es más y quién es menos. Es verdad que algunos de nosotros mostramos más esta actitud rebelde, otros menos. Pero aquí en este auditorio y los que me están escuchando, el ser humano es rebelde. Ya no vamos a vivir en esa actitud, ya no vamos a tratar de mantener esa actitud ahora que hemos conocido a Cristo. Pero tenemos esa actitud en nuestra vida. La Biblia compara la rebelión con la adivinación o la brujería. Dígale al vecino que está a su lado: brujito. Dígale, es lo mismo que rebelde. Cuando un hijo o una hija desobedece flagrantemente a los padres en una actitud rebelde, se mueve al área de la adivinación y de la brujería. Cuando una esposa desobedece decididamente a su marido y se opone a la autoridad que Dios le ha dado a él, se mueve al área del diablo. Empieza a emparentar con Don Sata. Le estoy hablando, señora, ceñito, señor. Cuando los empleados en una empresa no obedecen las instrucciones de sus jefes o empleadores, se mueven al área del poder demoníaco. Cuando en una nación, cuando en un país la población se mueve en contra de las autoridades, quitándolas
oponiéndose flagrantemente a ellas, está bajo una influencia satánica. No hablo de una actitud de manifestación pasiva. Hay maneras de que Dios quite a una autoridad injusta. Diga, Dios va a juzgar a toda autoridad injusta. Dígalo de nuevo, Dios va a juzgar a toda autoridad injusta. Y si un padre o unos padres son injustos, un esposo es injusto, un jefe es injusto, un gobernante es injusto, Dios lo va a juzgar. Y no necesariamente hasta que muera. Dios lo puede juzgar ahí, mientras está ejerciendo su autoridad equivocadamente. Pero lo que Dios nunca autoriza, amados, es la rebelión. Claro, es mucho más difícil mantener una buena actitud ante una mala autoridad. Cuando los padres se comportan mal para con los hijos, cuando el esposo se pone mal con su esposa, cuando los jefes están irritables o con una actitud déspota, cuando un gobierno es un gobierno tirano, es difícil. No digo que sea fácil, pero la Biblia claramente dice que Dios opera bajo el principio de obediencia y no el principio, todos somos rebeldes, todos. Le estoy hablando a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿cuánto hay todavía de esta raíz, de esta actitud equivocada en nuestra vida? En Romanos 13, del 1 al 5, está la instrucción de Dios para proveer el camino para que sus bendiciones nos alcancen a todos, nos alcancen en el matrimonio, nos alcancen en la familia, nos alcancen en el trabajo, nos alcancen en nuestras relaciones, nos alcancen en nuestra nación. Romanos 13, del 1 al 5. Y lo han estado compartiendo ya por varias ocasiones. Esta porción ha sido mencionada en las enseñanzas, en los mensajes de todo este mes. Dice esta porción, Romanos 13, del 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si tú no quieres tener temor de la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque toda autoridad sirve a Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ten temor, porque las autoridades tienen la capacidad de castigar. Son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente porque nos pueden castigar, sino también por causa de la conciencia, ya que nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, queremos honrar a Dios, queremos vivir una vida que agrada a Dios, y a Dios se le agrada con la obediencia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. El tema no es de lo más popular, pero es necesario. ¿Es qué? Hay cosas en el matrimonio que no quisiéramos hablar, que quisiéramos que se resolvieran por sí solas, que un día nos durmamos, al siguiente día despertemos y aquello se haya resuelto, pero no queremos hablarlas porque es problemático lo que vamos a tocar, nos lastima porque estamos fallando. Pero la pareja que quiere sacar adelante su matrimonio tiene que hablar las cosas difíciles. Hay cosas difíciles entre padres e hijos, entre hermanos,
y a veces las queremos evitar. Quisiéramos, no sé, anestesiarnos y pensar que estamos soñando, pero tenemos que hablarlas. Hay cosas difíciles en una empresa, en un gobierno, pero se tienen que hablar. Este tema de la sumisión no es el más popular. A nadie nos gusta que nos digan que nos sometamos, pero es necesario si queremos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros y caminar en una vida que realmente agrada a Dios. ¿Alguien puede exaltar a Jesús? Toda autoridad en la tierra, delegada en las diferentes esferas de la vida humana, proviene de Dios. Y aunque una autoridad fuera injusta, la investidura que tiene, la autoridad delegada que Dios le ha dado, proviene de Dios, y a Dios le dará cuentas. Desobedecer a la autoridad abiertamente, pasivamente o secretamente es rebelión disfrazada. Yo quisiera que con esta expresión dieran el aplauso más fuerte que pueden dar. Ahora, amados, no lo vamos a aplicar a quien no vino. No lo vamos a aplicar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi papá, a mi jefe, el gobierno. Vamos a aplicárnoslo a nosotros. ¿A quién nos vamos a aplicar esta palabra? Escucha, desobedecer a la autoridad abiertamente, pasivamente o secretamente es rebelión disfrazada. Solo basta mantener esta actitud de desobediencia, abierta, pasiva o secreta, mantener esa actitud por más tiempo en nuestra vida y terminaremos despreciando la autoridad y oponiéndonos a ella abiertamente. No podemos darnos el lujo de mantener una actitud rebelde en nuestra vida y saca del plan de Dios. Podemos estar en la congregación levantando las manos, cantando durante toda la alabanza, leer 5 o 10 capítulos diarios de la Biblia. Pero si no obedecemos y nos rebelamos a las autoridades de Dios y al mismo Dios que puso las autoridades, nos salimos del camino por el cual Dios nos va a bendecir. Porque el único camino por el cual Dios nos bendice se llama obediencia. ¿Cómo se llama? La rebelión es el levantamiento contra una autoridad o una persona que gobierna. En especial, la rebelión se da cuando el propósito final es derrocar a la autoridad y sustituirla por otra. Al leer la Biblia, hay diferentes casos de rebelión. Y en los diferentes casos que la Biblia menciona, de personas que se rebelaron, todos, sin excepción, pasaron a la historia como ejemplos terribles de un fin equivocado del plan que Dios tenía para ellos. Esta actitud de rebelión fue originada en el primer rebelde que la Biblia menciona. Se llama Satanás. ¿Cómo se llama? El primer rebelde se llama Satanás, el diablo. Al rebelarnos, emparentamos con el diablo. Le damos lugar en nuestra vida y nos convertimos más como él. Lo voy a repetir porque parece que vieron un muerto que resucitó. Están asustados. Al rebelarnos, emparentamos con el diablo. Le damos lugar en nuestra vida y nos convertimos más como él. Voy a tomar un tiempo para exponer algunos ejemplos en la Biblia, algunas historias que usted tal vez conoce de personas que se rebelaron. Todos, sin excepción, terminaron mal. ¿Cómo terminaron? Todos. Ninguno se restauró. ¿Quién se restauró?
y todos perdieron el propósito que Dios tenía para ellos. Levante su mano al cielo y diga: Señor Jesús, vengo a escuchar tu palabra. Dispongo mi corazón atento a tu voz. Señor, hay temas difíciles que a veces quiero rechazar por las actitudes equivocadas que todavía hay en mi vida, pero yo hago a un lado el orgullo, todo prejuicio, y abro mi corazón para escuchar tu voz. Tú me quieres hablar para ayudarme, me quieres corregir para salvarme. Padre, háblame, y que tu palabra hoy caiga en buena tierra, que yo acepte la palabra, la crea, y con la ayuda de tu Espíritu Santo la viva en mi vida. Cámbiame, Señor, a través de la revelación de la verdad de tu palabra y la unción poderosa del Espíritu Santo que pudre todo yugo. Háblame y cámbiame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Alguien puede exaltar a Dios si cree que Dios nos va a hablar el día de hoy. El primer rebelde en la Biblia, Luzbel, Lucero. Luzbel, como un querubín alto, de alto rango en el cielo, se rebeló contra Dios antes de que el ser humano estuviese en la tierra, tal vez antes de que la tierra fuera formada. Fue expulsado del cielo y se convirtió en Lucifer, este ángel bello, este ángel hermoso que gobernaba o ayudaba a Dios a gobernar, ejecutaba en muchas áreas el gobierno de Dios. Se rebeló contra Dios. La historia está en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Diga conmigo: 1, 2, 3, ¡ay, jole! Pero parejitos, 1, 2, 3, ¡ay, jole! Y es que la rebelión tiene como fundamento el desprecio de la autoridad. Seré semejante al Altísimo, verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En Ezequiel 28, del 14 al 19, la Biblia amplía el entendimiento de cómo Satanás no era así. Era un ángel que ayudaba a Dios. Dios lo creó, pero no tenía esa actitud. La tomó en algún momento y fue expulsado de la presencia de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, el infierno, ¿qué? ¿Qué lugar?
No le escuché. No existía hasta que Satanás se rebeló en el cielo contra Dios. Y a causa de su rebelión, y que en su rebelión arrastró a una tercera parte de los ángeles de Dios, como es astuto Satanás, que pudo convencer a los ángeles que ven a Dios, que se presentan delante de Él. Nosotros no podemos, vemos experimentamos una experiencia, una presencia de Dios, mas no hemos estado nunca delante de la gloria de Dios. Los ángeles sí. Los ángeles hablan con Dios, ven a Dios, conocen a Dios en una dimensión distinta a nosotros, y aún así Satanás los engañó y logró que una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguiera en su actitud rebelde. Por lo cual Dios creó el infierno. ¿Dios creó qué? Que es un lugar de separación de Dios. Todo Dios lo llena con su presencia, el universo, los millones de galaxias, sistemas solares que hay. Pero creó un lugar llamado el infierno donde no está su presencia. Y es tan difícil estar en un lugar donde no está la presencia de Dios, que la sensación que se relata en la Biblia de estar en ese infierno es como quemarse y no acabar de quemarse, como gusanos que te están comiendo y no te terminan de comer, el lloro y el crujir de dientes, el lamento que nunca acaba. Y ese lugar fue creado para que Satanás y los ángeles que le siguieron, llamados ahora demonios, sean arrojados a ese lugar. Diga: yo no quiero ir ahí. No le escuché. Pregúntele al vecino: ¿usted quiere ir ahí? Pregúntale, ponlo nervioso. Básicamente fue hecho para el primer rebelde y los que siguieron su rebelión. Por eso tenemos que examinarnos, jóvenes, señoritas, muchachos. No se trata de que tú desobedeces a tus padres y pues mi papá que me grita y que es bien mala onda. No. Dios puso a tus padres. Señora, por eso es que debe callarse cuando su marido la provoca. Hay maridos horribles. No grite amén, por favor, porque va a delatar al suyo, ¿verdad? Hay maridos que uno quiere orar, pero rasguñándoles toda la cara, ¿verdad que sí? Picándoles un ojo. Pero si usted se revela y desobedece a su marido, está pareciéndose más a Satanás. Bruja, no participe en las actividades contra su empresa, contra sus jefes en el trabajo. Gente se queja porque no le aumentan el sueldo. Gente se queja porque no le va bien, pero tiene una actitud de constante crítica y oposición en la empresa, en el trabajo. Y probablemente la empresa donde estás es injusta. Pues si no te gusta, renuncia y quédate sin empleo 6 meses o 1 año. Pero si el trabajo que tienes es una bendición, ¿es una qué? Ten una buena actitud. Y aunque los demás compañeros te digan: maestros unidos jamás serán vencidos, tú no. Sácate ese virus, quítate esa infección. Se llama rebelión y no agrada a Dios. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesucristo? Amados, tantos ejemplos en la Biblia. Coré se rebeló contra Moisés. Estaba harto de su pastor. Cualquier similitud con su actitud es mera coincidencia. Coré le dijo a Moisés: basta ya de ustedes. Coré logró levantar, junto con su rebelión hacia Moisés, 250 príncipes del pueblo de Israel, varones de renombre de los del consejo. Y los principales de esta actitud contra el pastor Moisés era Coré, era Datán, Abiram y On. Esto está en Números 16,
del 1 al 5. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes. ¿Por qué? Porque toda la congregación, todo el pueblo son santos, en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Dios? Cuando Moisés escuchó esta actitud en Coré y en todas esas personas, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a su séquito diciendo: mañana Dios mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que le escoja, y él lo acercará a él. Y le dijo Moisés a Coré y a todos los líderes que se habían unido en la rebelión de Coré: si ustedes se mueren de viejos, si llega a una avanzada edad y se acuestan en su cama y se mueren, no me puso Dios. Pero si mañana se abre la tierra bajo sus pies y se los traga vivos a ustedes y a sus familias, me puso Dios. Y el Coré estaba tan cegado por la rebelión, tan que la gente que Coré afectó con esta actitud estaban tan cegados con esa misma actitud como Satanás y los ángeles contra Dios, que al día siguiente viene Moisés con un incensario para quemar incienso a Dios, y viene Coré con toda su gente con incensarios para quemarle incienso a Dios, para acercarse a Dios. El incienso es símbolo de la oración, de la alabanza, de la adoración. Y empiezan a quemar incienso. Y Moisés dice: Señor, si tú me llamaste a dirigir este pueblo, que se abra la tierra bajo sus pies. Y empezó un terremoto, amados. Se abre la tierra. Lea el Números 14. Se los traga a ellos, su esposa, sus hijos, sus animales y todos los otros que se juntaron con él. Se los tragó la tierra. Dígale al que está a su lado: ¿quieres que te trague la tierra? Pregúntele, píquele el hombro, dígale: te estoy preguntando que si quieres que te trague la tierra. No es algo sencillo, no es algo superficial. La actitud de despreciar la autoridad que todos tenemos dentro, porque queremos manejar nuestra vida a nuestra manera. Y está José Alfredo Jiménez que nos ayuda. Y yo sigo siendo el rey. ¿Qué tan mal estaba José Alfredo, que dice que una piedra en el camino le enseñó que su destino era rodar y rodar? Y luego los mexicanos: rodar y rodar. Por eso no prosperas, nomás ruedas. Y yo sigo siendo el rey. Amados, así no es. Cuando uno viene a Cristo, uno se baja del trono de su vida, donde uno la gobernaba, mandaba, y nos estábamos yendo al infierno al exceso de velocidad por el mal gobierno que ejercíamos sobre nuestra vida. Al encontrarnos con Jesús, entendemos que hemos guiado nuestra vida a puras decisiones malas, o al 90% de decisiones malas, y le entregamos el gobierno de nuestra vida a Jesús. Gracias por su entusiasmo. Le dice Coré a Moisés: voltéame a ver, por favor, voltéame a ver. Le dice Coré a Moisés: ¿por qué te vamos a obedecer? Todos somos hijos de Dios. Todos somos santos. Yo también oro y se me caen. Oro y sanan. A mí también me usa Dios. Sí, es cierto. Pero Dios había llamado a Moisés.
lo había puesto por pastor en la congregación de Israel. Dios llamó a tu esposo, señora, te estoy hablando. Lo llamó a dirigir la casa. A veces es un paquete difícil. Algunos no lo hacen bien. Pues ¿quién les enseñó? Tal vez hasta aprendieron mal en la casa de sus padres. Pero Dios los llamó. Jóvenes, señoritas, Dios llamó a tus padres. Dios los llamó a eso, a guardarte, protegerte, guiarte, enseñarte, corregirte, disciplinarte. Dios llama a los jefes. En la Biblia decía, en el tiempo de Jesús, amos. Diga, gracias a Dios ya no tenemos amos. Gracias a Dios ya no hay el sistema de esclavitud que gobernó el mundo por 5,000 y pico de años. Tenemos 200 años sin esclavitud, 200 años, acaso, si acaso. Pero había habido esclavitud y Dios puso a los amos. En los trabajos, a los jefes, patrones, puso al gobierno. Si ellos lo hacen mal, Dios los juzgará. ¿Quién los va a juzgar? Pero el rebelarnos nos hace emparentar con Satanás. Es un engaño que creamos que somos cristianos, pero rebeldes. No existe eso. El cristiano es obediente, se somete a Dios, a la autoridad de Dios, a las autoridades en el gobierno, el trabajo, la escuela, la familia, el matrimonio, y busca con todo su corazón obedecer a Dios. Echa fuera de su vida la actitud de rebelión. Dele gloria a Dios. El rey Saúl, ¿el quién? El mero chipocludo de Israel. La máxima autoridad en el pueblo, se rebeló contra Dios. El rey Saúl, quien Dios levantó como rey, a quien Dios escogió, a quien Dios respaldaba, se rebeló contra Dios, como Satanás, como Coré con Moisés. Lo desobedeció, mintió, buscó excusas para justificar su desobediencia, y cuando fue confrontado y le preguntó el profeta, ¿hiciste lo que Dios te mandó? El rey tuvo el descaro de decir, sí lo hizo, pero no lo hizo. Estaba mintiendo, encubriendo lo que había hecho. Él terminó como un rey sin unción, sin respaldo divino. Murió en una batalla contra los enemigos que había Dios dicho que él iba a vencer, y trajo deshonor y destrucción a su linaje y su descendencia. Su historia está en 1 de Samuel 15, 17 al 22. Absalón, ¿quién? Hijo del rey David. Absalón, el príncipe de Israel, el más bello. David tuvo varias esposas. Dígale al hombre que está cerca de usted, esa temporada ya pasó. Algunos oyen eso y hasta les brillan los ojos, ¿verdad? Pues si David, el gran adorador, tuvo tantas esposas, yo con 3 no peco, ¿verdad? No, tuvo muchas esposas y muchos hijos con las señoras, con las reinas que tuvo. Pero el más guapo, el más bien parecido era Absalón. Y no digas en tu interior, era como yo, porque así no terminó bien. Y eso de los estilistas y que el copete y que los rayitos y que el enchinado permanente, el alaciado, está desde ese tiempo. Dice la Biblia que Absalón cuidaba su cabello y tenía una hermosa cabellera. Así le ha de haber costado, ¿verdad? Mantener esa cabellera. Se rebeló contra su papá porque su papá lo lastimó. ¿Qué hizo su papá? ¿Qué hizo su papá? Y todo estudiante de la Biblia que lea el pasaje, uno puede decir, el David está regándola pero feo. Lo lastimó, lo hirió. No lo ayudó, no se acercó con su hijo, no habló con él. O sea, Absalón tenía razón de estar enojado, pero se rebeló y quiso matar a su padre.
quitarlo de ser rey, terminó colgado por su bella cabellera de un árbol. Iba cabalgando, huyendo, y ahí va con el pelambre ahí, chas, chas, chas. Pasa por debajo de un árbol, se le atora, así dice la Biblia, se le atora el pelo en el árbol. Llegan los soldados y le clavan 7 flechas en el corazón. Colgado. Así vas a terminar, joven, señorita. Colgado, traspasado, si te rebelas a tus padres. Aunque tus padres te lastimen y te hieran. Si tú te rebelas a tus padres, terminarás como Absalón. Era guapo, era príncipe. Parece ser que al leer la Biblia, David lo quería tanto que debía matar a su hijo, porque Absalón mató a otro de sus hijos. Pero quería tanto a Absalón que no lo hizo, porque lo amaba, pero tampoco lo ayudó. Terminó mal, asesinado por el ejército de el príncipe, el futuro heredero del reino de Israel. Están pasando saliva, ¿verdad que sí? Hasta acá los oigo, hasta acá los oigo. Judas se reveló a Jesús. ¿Quién? Pero era de los más cercanos. Era de los que Jesús llamó a que estuvieran con él. Durmió con Jesús, comió con Jesús. Vio a Jesús sanando los enfermos, vio a Jesús echando fuera demonios, vio a Jesús caminando sobre las aguas cuando les apareció en la madrugada y ellos estaban en la barca. Vio a Jesús resucitar a Lázaro de 4 días de muerto. Pero lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Y le vino a dar un beso para identificarlo. Cuando los guardias del templo vinieron en la madrugada a capturar a Jesús, Jesús estaba en un huerto con otros de los discípulos, vestidos muy semejantes y tal vez todos con un aspecto parecido. Pero para identificarlo en la madrugada, en la noche, sin lámpara, sin linterna, sin luz eléctrica, Judas dijo: al que yo le dé el beso, ese es, captúrenlo. Y con un beso lo entregó. Judas, su íntimo, su amigo, aquel del cual todos los apóstoles nunca desconfiaron. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, Judas dice: ¿seré yo? Jesús dice: tú lo has dicho, y nadie hace nada. Era para que le cayeran 3 y lo ahorcaran, ¿verdad? Que Pedro sacara la espada, sabíamos que cargaba revólver, ¿verdad que sí? Y que ahí se lo ajusticiara. Pero nadie hizo nada, porque nadie podría desconfiar de Judas. Era la persona más cercana a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos, me imagino el infierno, los demonios, se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los
principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas, fue y se ahorcó. ¿Qué hizo? No te equivoques. La rebelión disfrazada, pasiva, abierta, el desprecio de las autoridades que Dios ha puesto, es el desprecio de la autoridad de Dios, termina mal. ¿Cómo termina? Ahora, lo más terrible sería que tú conozcas la verdad, que tú escuches lo que Dios dice y no hagas nada por cambiar. Porque Dios no quiere que termines mal. ¿Dios no qué? Él mandó a su Hijo para que termines bien. Y cuando Jesús murió en la cruz, murió por nuestras rebeliones. Fue traspasado por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, el castigo que nos correspondía, cayó sobre Él. Y por su entrega, sacrificio, nosotros podemos tener un buen final en la presencia de Dios. Quiero invitarle que vea a su vecino fijamente a los ojos y le diga: ¿hasta cuándo vas a dejar de ser rebelde? Pregúntele: ayúdeme por favor. Vecino, contéstele ya mismo, hoy. Un poco más voy a dejar de ser rebelde. Y cuando le venga esta actitud de despreciar la autoridad, cuando le venga esta actitud de desobedecer la autoridad, los hijos desobedecer a los padres, la esposa al esposo, el hombre a sus jefes en el trabajo, en el gobierno, a sus pastores y líderes, acuérdese de Judas, acuérdese de Absalón, acuérdese de Saúl, acuérdese de Coré, acuérdese de Don Sata y diga: yo no voy a terminar así. Dígalo: yo no voy a terminar así. Decido obedecer. Dele un fuerte aplauso a Dios. Vamos. Aleluya. Aleluya. Duele pero ayuda. Duele pero ayuda. Hay dos etapas de rebelión. La primera es el proceso que tiene la mira puesta en la independencia o la autonomía. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Quién lo dijo? Felipe del Castillo lo dijo. Trigo y miel. Una religión. Jesús. Dios no quiere que seas independiente. Dios no quiere que seas separado de Él. No quiere que tengas una autonomía. Yo me mando, yo es mi vida. No. El tomar esa actitud te lleva a malas decisiones. Por eso vino Jesús, a ayudarnos a entender que si nosotros gobernamos nuestra propia vida por nosotros mismos, con nuestra sabiduría, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, terminaremos mal. La única manera de terminar bien es entregando la voluntad del gobierno de nuestra vida a Jesús. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios me pide. Y en hacer lo que Dios me pide hay paz, felicidad y bendición. ¿Le puedes dar gloria a Dios? La segunda etapa de la rebelión es conseguir la autonomía y finalmente ser rebelde. La raíz de la rebelión es el orgullo.
¿Cuál es la raíz de la rebelión? Satanás dijo: ¿por qué me debo someter a Dios si yo soy tan bello como Dios y hago tanto como Dios en la creación? Fíjese nomás, había sido creado, Dios lo puso al frente. Si era bello, Dios lo hizo con esa belleza. Pero el otro se la creyó de más. Somos especiales, pero no somos Dios. Somos hermosos porque Él nos hizo, pero no somos Dios. Hay algunos de nosotros muy capaces, muy hábiles, tremendos. Hay algunos que son genios para algo, pero no somos Dios. El orgullo, el deseo de no someterse a nadie, la actitud de individualismo y superioridad, donde pensamos: no debo darle cuentas a nadie, no debo obedecer a nadie, nadie debe decirme nada, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Cuando esta actitud crece, nos llevará a deshacernos de toda autoridad. La esencia de la rebelión está en que debemos reconocer que Dios estableció toda autoridad. ¿Qué estableció Dios? Cuando venimos a Cristo entendemos que Dios es la máxima autoridad. Pero también hay que entender que como Dios es autoridad, Dios estableció toda autoridad. Al esposo en autoridad sobre la esposa, a los padres sobre los hijos, a los jefes en el trabajo, al gobierno en la sociedad, a los líderes y pastores en la congregación. Y ninguna autoridad es perfecta. La única autoridad perfecta es Dios. Pero aunque la autoridad es imperfecta, Dios nos pide someternos a Él a través de obedecer autoridades imperfectas. Dios sabe que el esposo es imperfecto, Dios sabe que los padres son imperfectos, Dios sabe que los jefes son imperfectos, que el gobierno es imperfecto, que los líderes cristianos son imperfectos, pero aún así Dios nos pide obedecerlo a Él, someternos a Él, obedeciendo, sometiéndonos a las autoridades que Él ha dado en cada esfera de relación. Antes de conocer a Jesús éramos rebeldes, muy rebeldes. Diga: muy rebeldes. Ya no, diga: ya no. Diga: ya no. Ya no más a la rebelión. Dígalo de nuevo: ya no más a la rebelión. Ahora, ¿será rebelión algo que no se expresa pero que se tiene adentro? Sí, es pasiva, pero es. La secreta, donde 2 o 3 acá chismorrean y murmuran, ¿será rebelión? Aunque nunca la lleguen a ejecutar, ya en su corazón están dañados. Cuando usted se esconde de la autoridad, cuando usted se ¿qué? Es porque está haciendo algo malo. Le estoy hablando. Porque el que no hace nada malo viene a la luz. A veces hay algunas cosas que pues uno no quisiera, pero pues si no está haciendo uno nada malo, viene a la luz. Examínenme, vean. Pero si estamos haciendo algo, nos escondemos, ocultamos, engañamos. La Biblia dice en Tito 3 del 1 al 6, Tito 3 del 1 al 6, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean peleoneros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, diga: éramos en otro tiempo, dígalo fuerte, éramos en otro tiempo. Ahí lo dice: éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia. Qué bien nos describe, parece que nos tomaron fotos. Viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
Éramos en otro tiempo. Éramos en otro tiempo. Diga conmigo: rebelión fuera de mi vida. Dígalo: rebelión fuera de mi vida. Yo no voy a emparentar con Satanás. Yo no voy a terminar mal. Decido sujetar mis pasiones, mis reacciones, someterme y obedecer a Dios y a sus autoridades. Dele un fuerte aplauso a Jesús. La cura para la rebelión es la humildad y el sometimiento. La cura para la rebelión es un corazón humilde y una actitud de sometimiento. Es difícil que una autoridad siga peleando con alguien que se le somete. Es difícil. Las dificultades en el matrimonio van a cambiar cuando la esposa se somete al marido. Y el marido gritón, y el marido furioso, y el marido enojón va a ser confrontado por Dios, porque Dios es tu defensor, mujer. Dios es tu abogado. Pero sométete. Si te sometes a tu marido, si dejas de pelear con él, gritarle, retarlo, ofenderlo, faltarle al respeto, es difícil que tu marido siga peleando contigo bajo esa actitud de sometimiento. Joven, señorita, sométete a tus padres. Es difícil que un padre te siga gritando y te siga castigando si tú tienes una actitud de sumisión. Sométase a sus jefes en el trabajo. Sométase a otros. Y los pleitos que eran frecuentes y que lo lastimaban y enrarecían el ambiente se disiparán. La humildad es modestia. La virtud opuesta al orgullo. La humildad es parte del carácter de Dios. Jesús dijo: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hallarán descanso para sus almas. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un ser humano, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, permitió que lo crucificaran. Él podía salir de la cruz cuando quisiera. Se humilló a sí mismo, dejó que lo asesinaran, dejó que lo lastimaran. Por eso oró en el Getsemaní, porque era difícil. Si puedes librarme de esta situación, Padre, pero no voy a hacer mi voluntad sino la tuya. Se humilló a sí mismo. Pilato le decía: defiéndete, defiéndete. Claro que podía defenderse, claro que podía invocar la protección del Padre Celestial, de centenares de ángeles, de millares de ángeles, pero cayó. Cállate, deja de pelear, deja de argumentar, cállate. Pero me están humillando, cállate. Y se humilló a sí mismo y lo crucificaron. Pero como él se humilló, al tercer día el Padre lo exaltó, y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, un día en su retorno a esta tierra, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor.
nos falta humildad. Aunque echemos fuera demonios, nos falta humildad. Aunque se sanen los enfermos, nos falta humildad. Aunque destaquemos en diferentes áreas, nos falta humildad. Aunque Dios nos use, nos falta humildad. Jesús, quiero aprender de ti humildad. Quiero aprender de ti humildad. Callarme cuando me están ofendiendo, lastimando, atacando, y dejar que tú me exaltes. El que se humilla será exaltado, pero el que se llena de orgullo y se enaltece será humillado. Sumisión, actitud de rendirse a otro. Sumisión, obedecer, ponerse bajo la autoridad y dirección de otro. Acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona a la que la situación impone. La solución para la frustración empieza con la sumisión. Las otras clases de sumisión salen de la sumisión a Dios. Si los cristianos se someten a Dios y a su plan para sus vidas, encontrarán paz y contentamiento. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Jesús descendió con ellos a la edad de 12 años y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a una pareja de padres terrenales, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse, vuélvanse a vestir. El que se reviste es el que está vestido, pero se vuelve como una doble camiseta, como los de fútbol que usan doble media. Revístanse de humildad. Nunca sobra la humildad. Revístanse, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Diga: Señor, yo me rindo a ti. Póngase de pie, levante sus manos al cielo y diga: yo me rindo a ti, me someto a ti. Diga: renuncio a gobernar mi vida por mí mismo, me someto a ti. Vamos, vamos, hable con Dios. Diga: echo fuera toda actitud de autonomía e independencia en mi vida. Quiero aprender de ti, que eres humilde. Quiero aprender de ti a no defenderme por mí mismo, sino aprender a humillarme para que tú me puedas exaltar. Señor, ayúdanos a vencer, sacar, extirpar toda raíz de rebelión en nuestra vida. Yo quisiera que abrazara con amor a la persona que está a su lado. Haga una oración por él. Haga una oración por ella. Abrácele. Abrácele con cariño, con afecto. Ore por él. Ore por ella. Padre, danos esa capacidad. Danos esa capacidad. Ser humildes. Someternos a ti. El mejor gobernante eres tú. Eres un Dios bueno. Si nos sometemos a un Dios bueno, tu bendición nos alcanzará. Cada día tú renuevas tu amor y tienes buenas obras, sorpresas para cada uno de nosotros. Permítenos caminar en obediencia y humildad para recibirlas. Padre, que esta palabra penetre los corazones, que esta palabra se quede grabada en cada vida, que esta palabra nos lleve a ser libres del engaño de la rebelión, la trampa de la rebelión, la actitud de independencia y autonomía. Queremos vivir dependiendo de ti, unidos a ti, el resto de nuestra vida. Me rindo a ti,
Yo me rindo. Y yo me rindo a ti, Señor mi Dios, porque recuerdo tu amor me rescató. Oh Jesús, mi anhelo es ser más como tú. Con gracia estás formándome, con tu amor moldeando. Con gracia estás formándome, con tu amor moldeándome. Señor, Señor, tú estás dentro de mí. Yo me rindo. Todas las personas en Trigo y Miel, en una actitud de oración, oren por favor. Yo quiero invitar a nuestros amigos y amigas que nos acompañan por primera vez, que tienen pocas semanas viniendo a Trigo y Miel y que están hoy aquí y han escuchado esta palabra de confrontación. No ha sido un mensaje de ánimo o de gozo, pero de confrontación para ordenar nuestra vida. Es verdad, en la toma de nuestras propias decisiones sin considerar a Dios nos han llevado vez tras vez a dañar nuestra vida y dañar a los que más amamos. La decisión más inteligente es rendir nuestra vida a Jesús. La vida cristiana inicia cuando un hombre, una mujer, el ser humano reconoce su pecado, su maldad, que no puede vencer la tendencia a la maldad en su vida, que quiere cambiar pero no puede, y le dice a Dios: te entrego el gobierno de mi vida. Entonces Dios toma eso como algo verdadero, toma tus palabras de verdad, las toma y las cree, y Él empieza a gobernar tu vida. Si tú estás aquí por la primera vez o es pocas veces que vienes a Trigo y Miel y quieres rendir el gobierno de tu vida a Dios, quieres decirle a Jesús: te doy mi vida, de ahora en adelante tú la gobiernas, sal de tu lugar, ven aquí al frente, permítenos orar por ti para que un milagro comience a suceder en tu corazón. ¿Habrá alguien que quiera venir? Venga, renuncie a toda esa maldad que ha dominado su vida por tanto tiempo. Échela, límpiese hoy, diga: ya no quiero, sacúdase, tome la decisión de pedirle perdón a Dios por los pecados y decirle que le ayude a dirigir su vida. Mire cuánta gente está viniendo. Gracias Dios, gracias por cada mujer, cada hombre, cada corazón. Gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Joven, señorita, varón, mujer, ven. No te quedes en tu lugar. Decide, da el paso, no te dé pena. Pena te debe dar seguir igual, pero cambiar con la ayuda de Dios no nos debe dar pena. Debiera ser una alegría, un gozo en cada corazón. ¿Habrá alguien más? Dios está aquí. ¿Me prestan un momento su atención más? No lo puede ver porque es espíritu. ¿Qué es Dios? Es como el aire. Yo no lo veo, pero es real. ¿Es real el aire? Mire, respiramos y echamos el aire, y yo tengo vida porque el oxígeno entra por el aire, pasa al pulmón, al corazón, que lo bombea todo el cuerpo, pero no lo veo. No porque no veas a Dios, Él no está aquí. Y sabes, Dios te ama tanto que te trajo a través de las personas que te invitaron. Te ama, te quiere ayudar porque tú has fracasado. Todos hemos fracasado en querer cambiar por nosotros mismos, pero renunciamos a tomar el control de nuestra vida y se lo damos a Dios. ¿Quieres hacerlo? Tal vez no sabes cómo hacerlo. Yo te guío. Cierra tus ojos, solo para que no te distraigas. Los puedes dejar abiertos si quieres, pero te distraes. Es más fácil. Piensa que Dios está frente a ti, porque aunque no lo puedes ver, Él está aquí y te dice: te he estado esperando, te quiero ayudar. Yo te he escuchado que me has dicho: ayúdame Dios, por eso te traje.
que escuches que es tu pecado, tu deseo de controlar tu vida, la que te ha dañado. Yo te quiero ayudar, te dice Dios. Dile tú a Dios de corazón: Jesús, dile en voz alta: Jesús, te doy mi vida, el control de mi vida, de mi corazón, te lo entrego. Ya no mando yo, pero ahora te pido que mandes tú. Reconozco que he pecado y que me ha ido muy mal. He tomado muchas malas decisiones por la maldad, el pecado que me atrapa. Pero hoy clamo a Jesús, Hijo de Dios, tú que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mis pecados. Perdóname. Dígale de corazón: perdóname, Jesús, límpiame de mi maldad, soy pecador, lávame con tu sangre, quiero cambiar. Lo he intentado en mis fuerzas y he fracasado, pero ahora te doy mi vida para que tú la dirijas. Diga: renuncio al pecado, renuncio a Satanás, a la rebeldía, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría. Rompo todo pacto que haya hecho con las tinieblas, consciente o inconsciente, y doy mi vida al control de Cristo Jesús. Jesús, te necesito. Dígalo: Jesús, te necesito. Ayúdame, te lo pido de todo corazón. Las personas frente a usted van a preguntarle su nombre y van a orar por usted. Extendemos nuestras manos, trigo y miel. Bendecimos cada hombre, bendecimos cada mujer. Ayúdale, Señor, en su decisión de entregar el control de sus vidas. Bendecimos, declaramos bendición, bendición, bendición. Cada joven, cada señorita, cada varón, cada mujer. Tómalos, Jesús. Toma sus vidas. En nombre de Jesús. Toma sus vidas. En el nombre de Jesús. Toma sus vidas. Toma sus vidas. Pidan un milagro, consejeros. Pidan un milagro. Un milagro de Dios para ellos. En el área donde ellos necesitan la intervención de Dios. Que Dios intervenga. Para que ellos sepan que Dios les ama y es real. Vamos a darles un abrazo fraternal del amor de Dios. ¿Le puede dar un abrazo a ellos? Vamos a pedirles que puedan pasar con las personas que los invitaron. Si usted los invitó, invitamos a nuestros invitados, nuestras visitas y sus